¿Qué podría llevar al pistolero más temido de todo Sonora a arrodillarse en una iglesia abandonada, confesando un secreto tan devastador que cambiaría para siempre la vida de todos en el pueblo? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Aurelio Valdemar Santa Cruz, y durante los últimos 5 años, mi rostro ha estado clavado en cada cantina, cada oficina del sheriff y cada plaza de pueblo, desde Hermosillo hasta la frontera con Texas. Se busca, vivo o muerto, 500 pesos de recompensa. Esas palabras me persiguen como sombras al mediodía. La noche del 15 de octubre de 1887 cabalgaba por los senderos polvorientos que rodeaban el pequeño pueblo de Santa Remedios, en pleno corazón de Sonora. Mi caballo, un alazán colorado llamado Rayo, que había sido mi único compañero fiel durante estos años de huida, resoplaba cansado bajo el peso de mis pecados y la fatiga del camino. Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre el terciopelo negro del cielo mexicano, pero yo no podía apreciar su belleza. Tenía el alma más oscura que la noche misma. Llevaba 3 días sin dormir apropiadamente, siempre mirando por encima del hombro, siempre escuchando el eco de cascos que podrían pertenecer a los hombres del sheriff Bonifacio Cervantes. Mis provisiones se habían agotado 2 jornadas atrás, y el último trago de agua de mi cantimplora había desaparecido al amanecer. El hambre me mordía las entrañas como un coyote rabioso, pero el miedo era un compañero aún más feroz. Santa Remedios parecía un pueblo fantasma bajo la luz de la luna. Las casas de adobe se alzaban como tumbas silenciosas a ambos lados del camino principal, con sus ventanas cerradas y sus puertas atrancadas. Ni siquiera los perros ladraban. Era como si el mismo aire conspirara para mantener el silencio. Sabía que no podía quedarme allí. Los pueblos pequeños eran peligrosos para hombres como yo, demasiados ojos curiosos, demasiadas lenguas dispuestas a hablar por unas monedas. Pero entonces la vi. Al final del pueblo, sobre una pequeña colina, se alzaba una iglesia. No era gran cosa. Paredes de piedra desgastadas por el tiempo, un campanario modesto y una cruz de hierro que se recortaba contra las estrellas como una promesa de paz que yo hacía mucho había dejado de merecer. Lo que me llamó la atención no fue la belleza del lugar, sino algo más sutil, una ventana lateral donde brillaba la tenue luz amarillenta de una vela. Mi corazón se aceleró. Luz significaba que alguien estaba despierto, y alguien despierto a estas horas en una iglesia podría significar problemas, pero también podría significar agua, comida, y tal vez, solo tal vez, un lugar donde descansar sin tener que dormir con un ojo abierto y la mano en la pistola. Desmonté a unos 100 metros de la iglesia, dejando a Rayo atado a un mezquite bajo. El animal me miró con esos ojos grandes y oscuros que parecían entender mis tribulaciones mejor que cualquier ser humano que hubiera conocido. Le acaricié el hocico con suavidad. «Espérame aquí, viejo amigo», susurré. «Si no regreso en 1 hora, búscate otro dueño». Caminé hacia la iglesia con pasos cautelosos, mis espuelas tintineando suavemente contra las piedras del sendero. Cada sombra podría ocultar un rifle, cada sonido podría ser la antesala de una emboscada, pero el cansancio pesaba más que la prudencia, y la desesperación era más fuerte que el miedo. La puerta principal de la iglesia estaba entreabierta. Me quedé inmóvil durante largos minutos, escuchando, esperando, tratando de percibir cualquier signo de peligro. Todo lo que llegaba a mis oídos era el viento nocturno susurrando entre los nopales y el lejano ululato de una lechuza. Empujé la puerta con cuidado. Las bisagras gimieron como almas en pena, y el sonido resonó en el interior de la iglesia como un grito de guerra. Me maldije por no haber sido más silencioso, pero ya no había vuelta atrás. El interior estaba sumido en penumbras,
iluminado apenas por una docena de velas que ardían frente a un altar de madera tallada. El aire olía a cera derretida, incienso viejo y algo más. Algo que no pude identificar, pero que me puso los nervios de punta. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la escasa luz, pero cuando lo hicieron me quedé helado. No estaba solo. Una figura vestida con hábitos oscuros estaba arrodillada frente al altar, inmóvil como una estatua. Por un momento terrible pensé que podría estar muerto, pero entonces escuché el murmullo suave y rítmico de una oración en latín. Un sacerdote. Mi mano se movió instintivamente hacia la culata de mi Colt 45, pero algo me detuvo. Tal vez fue la serenidad del momento, o tal vez la desesperación había llegado a un punto donde incluso un pistolero como yo necesitaba algo más que balas para enfrentar sus demonios. El sacerdote debió haber sentido mi presencia, porque se volvió lentamente. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol del desierto y unos ojos que brillaban con una mezcla de sorpresa y compasión. Pero lo que realmente me impactó fue lo que vi detrás de él, en una pequeña alcoba lateral. Una mujer joven yacía sobre un lecho improvisado, tan pálida que parecía hecha de luna. Y a su lado, envuelto en mantas raídas, un bebé lloraba con la desesperación de quien tiene hambre y frío. El sacerdote y yo nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, él habló con una voz tan serena que contrastaba dramáticamente con el caos que rugía en mi interior. «Hijo mío», dijo, «creo que Dios te ha enviado en el momento exacto en que más te necesitábamos». Esas palabras me atravesaron el corazón como una bala, porque sabía que si Dios realmente existía, lo último que haría sería enviarme a mí para ayudar a alguien. Donemnon, capítulo 2. Padre, dije con voz ronca, quitándome el sombrero por puro instinto, me temo que se equivoca. Yo no soy enviado de Dios. Soy Aurelio Valdemar Santa Cruz, y hay 500 pesos de recompensa por mi cabeza. El sacerdote me estudió con una calma que me desconcertó. No mostró miedo, ni siquiera sorpresa. Era como si hubiera estado esperando mi confesión. «Soy el padre Ignacio Mediavilla», respondió poniéndose en pie lentamente, «y sea cual sea tu pasado, hijo, en este momento lo único que importa es el presente». Señaló hacia la alcoba donde yacía la mujer. «Esa joven se llama Esperanza Soledad Herrera. Llegó aquí hace 2 días, desesperada y con el niño enfermo. No tengo medicinas ni comida suficiente y mis conocimientos sobre partos y cuidados de bebés son limitados». Me acerqué con cautela, manteniendo la distancia pero lo suficientemente cerca para ver mejor. La mujer no podía tener más de 20 años, con el cabello negro como el carbón esparcido sobre una almohada improvisada hecha con mantas de la iglesia. Su piel tenía ese tono amarillento que había visto muchas veces en mis años de huida, el color de quien no ha comido en días. El bebé en sus brazos gemía débilmente, y pude ver que también estaba peligrosamente delgado. «¿Qué pasó?», pregunté, sorprendido por la preocupación genuina en mi propia voz. «Su esposo murió hace 1 mes», explicó el padre Ignacio. «Aparentemente trabajaba en una de las haciendas de don Casimiro Villanueva. Cuando murió, ella no pudo pagar la deuda que tenían con el patrón. Villanueva le dio una opción: trabajar en sus otros negocios o entregar al niño para saldar la deuda. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Conocía la reputación de don Casimiro Villanueva. Era un hombre poderoso que controlaba no solo las haciendas, sino también las cantinas, las casas de juego y los burdeles de 3 pueblos. Sus otros negocios eran bien conocidos por cualquiera que hubiera pasado tiempo en Sonora. «¿Y ella huyó?», pregunté. «Con el poco dinero que tenía, compró un burro y escapó en mitad de la noche».
Pero el animal se lastimó a medio camino y ella tuvo que continuar a pie, cargando al bebé. Llegó aquí más muerta que viva. Miré nuevamente a la joven Esperanza. Incluso en su estado deplorable, era hermosa. Tenía rasgos delicados, como los de una muñeca de porcelana, pero había algo en su barbilla que hablaba de una determinación férrea. Esta mujer había arriesgado todo por proteger a su hijo. «¿Cuánto tiempo lleva sin comer?», pregunté. «2 días completos. Le he dado agua con azúcar, pero es todo lo que tengo». En cuanto al bebé, el padre Ignacio bajó la voz. «Creo que no le quedan muchas horas. Necesita leche y su madre está demasiado débil para producirla». Sentí una opresión en el pecho que no había experimentado en años. Desde que había comenzado mi vida como forajido, había aprendido a endurecer mi corazón, a no involucrarme en los problemas de otros. Pero algo en esa escena, la madre desesperada, el bebé agonizante, la serenidad del sacerdote en medio del caos, me tocó en un lugar que creía muerto. «¿Y los hombres de Villanueva?», pregunté. «Pasaron por aquí ayer por la mañana. Tiburcio Maldonado, el capataz, registró todo el pueblo. Preguntaron por una mujer con un bebé. Por suerte, ella estaba escondida en el sótano de la iglesia». «¿Volverán?». «Sin duda. Villanueva no es de los que se rinden fácilmente. Además», el padre Ignacio hizo una pausa, como si estuviera debatiendo si contarme algo más. «Además, he escuchado rumores de que el sheriff Bonifacio Cervantes está colaborando con Villanueva. Dicen que recibe una buena suma por hacer la vista gorda ante ciertas actividades». Eso explicaba por qué había logrado mantenerme libre tanto tiempo. Bonifacio Cervantes era conocido por ser un hombre íntegro, pero si estaba en la nómina de Villanueva, significaba que la corrupción había llegado más profundo de lo que imaginaba. De repente, la mujer se movió. Sus ojos se abrieron lentamente, y cuando me vio, intentó incorporarse con pánico evidente. «No, por favor», susurró con voz débil. «No nos lastimen. Mi bebé no tiene la culpa de nada». «Tranquila, señora», dije, arrodillándome a una distancia prudente. «No estoy aquí para hacerle daño». Ella me miró con desconfianza, notando claramente mi apariencia. La ropa polvorienta, las pistolas en mi cinturón, la barba de días sin afeitar. Pero entonces sus ojos se fijaron en algo más. Tal vez la sinceridad en mi voz o la forma en que el padre Ignacio permanecía calmado a mi lado. «¿Quién es usted?», preguntó Esperanza. Antes de que pudiera responder, escuchamos algo que nos heló la sangre. El sonido de varios caballos acercándose por el sendero de la iglesia. El padre Ignacio y yo intercambiamos una mirada, y él apagó rápidamente las velas del altar. «¡Al sótano!», susurró urgentemente, pero yo ya había sacado mi Colt 45. A través de una rendija en la puerta, pude ver al menos 6 jinetes aproximándose. Incluso en la oscuridad reconocí la silueta corpulenta de Tiburcio Maldonado a la cabeza del grupo. «Padre», dije en voz baja, «creo que el momento de las oraciones ha terminado». Nohuadío, capítulo 3. «¡Padre Ignacio!», rugió la voz de Tiburcio Maldonado desde el exterior. «Sabemos que está ahí. Salga y hablemos como hombres civilizados». Yo me pegué a la pared junto a la puerta con la pistola lista. El padre Ignacio se acercó a mí con pasos silenciosos. «Hay una puerta trasera», susurró. «Lleva directamente al cementerio. Si toman a la mujer y al bebé por ahí, pueden llegar al arroyo y seguir hacia las montañas». «¿Y usted?», pregunté. «Yo voy a salir y hablar con ellos. Tal vez pueda ganar tiempo». «No», respondí firmemente. «Maldonado no es conocido por su paciencia. Si sospecha que le está mintiendo, lo matará sin pensarlo 2 veces». Esperanza había escuchado nuestra conversación. A pesar de su debilidad, se las ingenió para ponerse en pie, cargando al bebé contra su pecho. «No permitiré que nadie muera por culpa mía», dijo con una determinación que me sorprendió. «Saldré y me entregaré.
Tal vez tenga compasión del niño. Ah, señora, le dije, mirándola directamente a los ojos, don Casimiro Villanueva no conoce la compasión, y lo que tiene planeado para usted es peor que la muerte. ¡Padre!, volvió a gritar Maldonado. No me haga perder la paciencia, solo queremos hablar con la señora Herrera. Don Casimiro es un hombre razonable. Razonable. La palabra me dio náuseas. Había visto el razonamiento de Villanueva en acción más de una vez durante mis años de huida. ¿Cuántas balas tiene?, me preguntó el padre Ignacio. 2 en total, respondí, revisando mi cinturón. Pero son 6 hombres, y probablemente más esperando en el pueblo. Y sí, el sacerdote hizo una pausa, como si lo que estaba a punto de decir fuera contra todos sus principios. ¿Y si les dijéramos que la mujer ya no está aquí? No funcionará. Maldonado no es tonto. Revisará cada rincón de la iglesia y cuando encuentre el sótano... Dejé la frase sin terminar. El llanto del bebé se hizo más fuerte y Esperanza lo mecía desesperadamente. «Está empeorando», susurró. «Necesita comer, necesita calor, necesita...» «Muy bien», gritó Maldonado desde afuera. «Si no quieren cooperar, entraremos por las malas». Escuché el sonido de armas siendo amartilladas. Era ahora o nunca. «Padre», dije, tomando una decisión que cambiaría todo. «¿Confía en mí? ¿Qué tiene en mente?» «Voy a salir por la puerta principal. Cuando escuche los disparos, lleve a la señora Herrera y al bebé por la puerta trasera. No se detengan por nada». «¡No!», protestó Esperanza. «No puede sacrificarse por nosotros. Ni siquiera me conoce». La miré y por primera vez en 5 años sentí algo que creía perdido para siempre. La necesidad de proteger a alguien más débil que yo. «Señora», dije, «he hecho muchas cosas terribles en mi vida. Tal vez sea hora de hacer algo bueno». «Hijo», intervino el padre Ignacio, «no tienes que cargar con todos los pecados del mundo». «Ah, ¿no?», respondí con una sonrisa amarga. «Padre, usted no sabe lo que he hecho. No sabe por qué me persiguen realmente. Entonces dímelo». Los pasos de los hombres de Maldonado se acercaban a la puerta. Era el momento de la verdad. «Mi verdadero nombre no es Aurelio Valdemar Santa Cruz», confesé rápidamente. «Es Aurelio Valdemar Santa Cruz Villanueva. Don Casimiro Villanueva es mi padre». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier disparo. Esperanza me miró con shock absoluto, mientras el padre Ignacio luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. «¿Su padre?», susurró Esperanza. «Sí, y la razón por la que me persigue el sheriff Bonifacio Cervantes no es por los robos de ganado ni los asaltos a diligencias de los que me acusan. Es porque hace 5 años descubrí algo que don Casimiro quería mantener en secreto. Algo tan terrible que prefirió declarar muerto a su único hijo antes que arriesgarse a que la verdad saliera a la luz». «¿Qué descubriste?», preguntó el padre Ignacio. «Que mi padre no es solo un hacendado rico. Es el líder de una red de trata de personas que se extiende desde México hasta California. Compra mujeres y niños desesperados, los transporta al norte y los vende como esclavos en las minas y plantaciones. Cuando intenté enfrentarlo, ordenó mi muerte. El único que me ayudó a escapar fue un viejo vaquero llamado Próspero Elizalde, que murió por protegerme. La puerta de la iglesia comenzó a crujir bajo la presión de los hombres que trataban de forzarla. ¿Y ahora?», preguntó Esperanza con una mezcla de horror y comprensión en sus ojos. «Ahora», dije, revisando mi pistola una última vez, «voy a hacer lo que debí hacer hace 5 años. Voy a enfrentar a mi padre, pero esta vez no será para rogarle que cambie, será para detenerlo». «Un minuto más y echamos la puerta abajo», gritó Maldonado. «Padre», dije, «cuando salga cuente hasta 10 y llévela por la puerta trasera. Si algo me pasa, busque a un hombre llamado Próspero Elizalde en el pueblo de San Miguel. Él sabrá qué hacer». «Pero dijiste que había muerto», observó el padre Ignacio. «Ese era su padre. El hijo tiene el mismo nombre y el mismo corazón noble». Me dirigí hacia la puerta.
pero la voz de Esperanza me detuvo. Aurelio, dijo, usando mi nombre por primera vez. Gracias. No me agradezca todavía, señora. Primero veamos si logramos salir vivos de esta. Puse la mano en el pestillo de la puerta. Del otro lado escuché a Maldonado dar la orden final. Ahora. Abrí la puerta de par en par y salí al encuentro de mi destino, con la pistola en la mano y una oración en los labios. La primera oración sincera que había hecho en 5 años. «Hola, Tiburcio», grité. «Te estaba esperando». El capataz se quedó paralizado al verme. Sus ojos se abrieron como platos cuando reconoció mi rostro. «Aurelio Villanueva», exclamó. «Pero si estás muerto». «Tu padre dijo que...» «Mi padre dice muchas cosas», respondí, apuntándole directamente al corazón. «Pero esta noche, por primera vez en 5 años, va a escuchar la verdad. Vou revisar os capítulos 1, 2 e 3 para manter a coerência e então refazer os capítulos 4, 5 e 6 com 1.800 palavras cada. Revisão dos capítulos 1, 3, mantendo a coerência. Os 3 primeiros capítulos estão coerentes entre si. Aurélio como pistoleiro procurado que chega à igreja, encontro com Esperança e o bebê moribundo, confronto com Tibúrcio e revelação de sua verdadeira identidade. Decisão de Tibúrcio de ajudar após descobrir a verdade. Ida à casa de refúgio para salvar o bebê. Agora vou refazer os capítulos 4, 5 e 6. Adunta Mauro. Capítulo 4. A casa de refugio Maldonado era un refugio de paz en medio de la tormenta que se había desatado esa noche. Mientras la hermana de Tiburcio alimentaba al pequeño Pascual con la ternura de una madre experimentada, nosotros nos reunimos alrededor de la mesa de madera tosca para planear lo que podría ser nuestra última misión. «¿Cómo está el bebé?», preguntó Esperanza, con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. «Mejor», respondió Refugio, meciendo suavemente al niño. «Comió bien y su respiración se ha normalizado. Creo que va a sobrevivir, pero necesitará cuidados constantes durante los próximos días». «Gracias», susurró Esperanza, y las lágrimas corrieron por sus mejillas demacradas. «No sé cómo pagarle su bondad». «No me debe nada, niña», respondió Refugio. «Su padre era un buen hombre. Recuerdo cuando usted era pequeña y venía al pueblo con él. Siempre era amable con todos». «¿Conocía bien a mi padre?», preguntó Esperanza. «Todos conocíamos a don Pascual», intervino Tiburcio. «Era respetado por su honestidad y su trabajo duro. Por eso fue tan impactante cuando nos dijeron que había muerto en ese accidente». «No fue un accidente», dijo Próspero con voz grave. «Y ya es hora de que sepas toda la verdad, Tiburcio». «¿Qué verdad?» «La verdad sobre cómo tu patrón realmente construyó su imperio», respondí. «La verdad sobre cuántas familias, como la de Esperanza, han sido destruidas para alimentar su ambición». «Cuéntame», dijo Tiburcio, y pude ver en sus ojos que finalmente estaba listo para escuchar. «Todo comenzó hace 10 años», expliqué. «Mi padre había acumulado riqueza considerable con la ganadería, pero no era suficiente para él. Quería más poder, más control. Fue entonces cuando conoció a un hombre llamado Marcus Thompson, un americano que manejaba ciertos negocios en California». «¿Qué tipo de negocios?» «Tráfico humano», respondí sin rodeos. Thompson le explicó a mi padre que había una gran demanda de mujeres y niños en las minas de oro y las plantaciones. Hombres solos que pagaban precios elevados por compañía por trabajadores que no podían escapar. «¿Y tu padre aceptó?», preguntó Refugio, con horror en la voz. «No solo aceptó», continué. «Se convirtió en el socio principal de Thompson en todo el norte de México. Comenzó a identificar familias vulnerables, personas con deudas, viudas desesperadas». «¿Cómo?», preguntó Tiburcio. «Primero, creaba las deudas», explicó Próspero. «Prestaba dinero a tasas imposibles o accidentalmente dañaba cultivos o ganado, luego ofrecía préstamos de emergencia». «¿Y cuando no podían pagar?», preguntó Esperanza. «Entonces venían las opciones», respondí. «Trabajar para él de otras maneras o entregar a sus hijos para saldar la deuda». «¿Y si se negaban?».
Entonces ocurrían accidentes, dijo Próspero, como el que le pasó a tu padre, Esperanza, como el que le pasó a tu esposo. ¿Pero cómo nadie se dio cuenta?, preguntó Tiburcio. Porque era muy cuidadoso, respondí. Nunca trabajaba en su propio territorio. Las familias que destruía estaban siempre en pueblos lejanos, donde nadie conocía la conexión. Entonces, ¿cómo te diste cuenta tú?, preguntó Refugio. Por accidente, admití. Una noche, hace 5 años, regresé temprano de un viaje de negocios. Encontré a mi padre en el sótano de la hacienda, negociando con Thompson y otros compradores. Había 12 mujeres y niños encerrados en celdas, esperando ser enviados al norte. ¿Qué hiciste? Lo confronté, respondí. Le dije que tenía que detener esa locura, que encontraríamos otra manera de hacer dinero. ¿Y él qué dijo? Se rió, respondí, sintiendo aún la amargura de ese momento. Me dijo que yo era demasiado débil para entender los negocios reales, que si no podía aceptar cómo funcionaba el mundo, tal vez era mejor que no fuera parte de él. ¿Eso fue una amenaza? Fue una sentencia de muerte, intervino Próspero. Esa misma noche, don Casimiro ordenó que mataran a Aurelio, pero yo estaba vigilando y logré salvarlo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cómo? Fingimos su muerte, explicó Próspero. Creamos una escena falsa, con testigos pagados y un funeral completo. Don Casimiro quería que todos creyeran que su hijo rebelde había encontrado su fin. ¿Y desde entonces has estado huyendo?, preguntó Tiburcio. Huyendo y investigando, confirmé. Durante estos 5 años he estado documentando los crímenes de mi padre, tratando de reunir evidencia suficiente para llevarlo ante la justicia. ¿Qué tipo de evidencia? Nombres, fechas, lugares, respondí. Sé dónde están enterradas las víctimas que no sobrevivieron al proceso. Sé quiénes son los compradores en California. Sé cómo funciona toda la red. ¿Y por qué no has ido a las autoridades? Porque mi padre tiene comprados a la mitad de los sheriffs de la región, respondí. Y los que no están comprados están demasiado asustados para actuar. ¿Entonces no hay esperanza?, preguntó Esperanza. Sí la hay, dije, pero tenemos que conseguir pruebas físicas, documentos, registros, algo que las autoridades federales no puedan ignorar. ¿Dónde están esos documentos? En la hacienda, respondí. Mi padre guarda registros detallados de todas sus transacciones. Es demasiado meticuloso como para no hacerlo. ¿Dónde específicamente? En su oficina privada, en una caja fuerte detrás del retrato de mi abuelo, expliqué. Pero también mantiene copias en el sótano, donde tiene las celdas. ¿Cómo entramos?, me preguntó Tiburcio. Ese es el problema, admití. La hacienda está fuertemente vigilada, al menos 20 hombres armados en todo momento. ¿Pero conoces la distribución? Como la palma de mi mano, confirmé. Viví allí durante 20 años. ¿Cuál es tu plan? Vamos a necesitar una distracción, dije. Algo que atraiga la atención de los guardias mientras yo entro por la ruta que conozco. ¿Qué tipo de distracción? Un incendio, respondí. Hay un granero lleno de paja a 100 metros de la casa principal. Si lo encendemos, todos los guardias correrán a apagarlo. ¿Y tú? Voy a usar un túnel secreto que conecta la capilla con el sótano, expliqué. Es una ruta que mi padre construyó para emergencias, pero que yo descubrí cuando era niño. ¿Vas a ir solo? Es la única manera. El túnel es estrecho, y si vamos todos, haremos demasiado ruido. ¿Y si te capturan? Entonces ustedes toman a Esperanza y al bebé y huyen tan lejos como puedan, respondí. Pero si logro conseguir los documentos, ¿sí? Entonces tendremos lo que necesitamos para destruir a mi padre de una vez por todas. ¿Cuándo lo hacemos?, preguntó Tiburcio. Mañana por la noche, respondí. Hay luna nueva, así que tendremos mejor cobertura. Y mientras tanto, Esperanza y el bebé se quedan aquí con Refugio, dije. Y nosotros nos preparamos para lo que podría ser la noche más importante de nuestras vidas.
¿Estás seguro de esto, Aurelio?, preguntó Próspero. Nunca había estado más seguro de nada, respondí. He pasado 5 años huyendo, 5 años permitiendo que mi padre continúe destruyendo vidas. Ya no puedo vivir con eso. ¿Y si no sobrevives? Entonces, al menos habré muerto tratando de hacer lo correcto, respondí. ¿No es mejor eso que vivir como un cobarde? No eres un cobarde, dijo Esperanza suavemente. Un cobarde no habría arriesgado su vida para salvar a extraños. ¿Extraños?, pregunté. Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿todavía somos extraños? No, respondió Esperanza con una sonrisa que iluminó su rostro demacrado. Somos familia, una familia elegida. ¿Familia?, preguntó Tiburcio. Sí, respondí. Familia, unidos no por sangre, sino por el deseo de hacer lo correcto. ¿Y si mi padre tiene razón?, pregunté, más a mí mismo que a los demás. Si realmente soy demasiado débil para este mundo. Entonces, dijo Próspero, serás débil de la manera correcta. Serás débil con compasión en lugar de fuerte con crueldad. ¿Crees que podemos detenerlo? Creo, respondió Próspero, que hemos esperado demasiado tiempo para intentarlo. Pero también creo que si no lo intentamos ahora, nunca tendremos otra oportunidad. ¿Qué necesitamos?, preguntó Tiburcio. Armas, municiones y mucha suerte, respondí. Pero sobre todo necesitamos valor. Valor para enfrentar a un hombre que ha aterrorizado a la región durante años. ¿Y después? ¿Después de que tengamos los documentos? Después, dije. Vamos a las autoridades federales. Vamos a asegurar que mi padre pague por todos sus crímenes. ¿Y si las autoridades federales también están compradas? Entonces vamos a los periodistas, respondí. Vamos a hacer que la historia sea tan pública que nadie pueda ignorarla. ¿Crees que funcionará? Tiene que funcionar, respondí. Porque si no funciona, entonces no hay justicia en este mundo. ¿Estás listo para esto?, preguntó Próspero. Estoy listo, respondí. Por primera vez en 5 años, estoy listo para enfrentar a mi padre. Dlarzezun. Capítulo 5. La noche siguiente llegó con una quietud inquietante que presagiaba tormenta. Desde nuestra posición en la colina que dominaba la hacienda San Jerónimo, podíamos ver las luces amarillentas de las ventanas parpadeando como ojos malevolentes en la oscuridad. La propiedad, que una vez había sido mi hogar, ahora se alzaba ante mí como una fortaleza del mal. ¿Cuántos guardias ves?, murmuró Próspero, ajustando su rifle mientras estudiaba el terreno. 6 en el perímetro, respondí, después de observar cuidadosamente durante varios minutos. 2 en la puerta principal, 2 más patrullando el lado oeste, cerca de los establos, y otros 2 en la torre del granero. ¿Y adentro? Probablemente otros 8 o 10, calculé. Mi padre siempre mantiene guardias en su oficina, en el sótano donde tiene las celdas y en el pasillo que lleva a sus habitaciones privadas. ¿Dónde crees que está él ahora?, preguntó Tiburcio. A esta hora, seguramente en su oficina, respondí. Siempre trabaja hasta muy tarde, especialmente los miércoles. ¿Por qué los miércoles? Porque es cuando llegan los compradores de California, expliqué, sintiendo náuseas al recordar. Cada 2 semanas, como un reloj. Thompson y sus socios vienen a inspeccionar la mercancía y a hacer los pagos. ¿Crees que están aquí esta noche? Probablemente, respondí, y eso significa que hay más personas en el sótano esperando ser vendidas. ¿Cuántas? Imposible saberlo sin verlas, admití, pero basándome en los patrones que observé durante años, probablemente entre 10 y 15 personas. ¿Mujeres y niños? Principalmente mujeres jóvenes, respondí, sintiendo que la rabia me hervía en la sangre. Mi padre descubrió que los compradores pagan más por mujeres entre 15 y 25 años. ¿Y los niños? Los usan como incentivos, dije, forzándome a pronunciar las palabras. Los separaran de sus madres para asegurar cooperación. «Maldito sea», murmuró Tiburcio. «¿Cómo pude trabajar para ese hombre durante tantos años sin saber?» «Porque él es muy cuidadoso», respondí.
Compartimenta la información. Tú te encargabas de la captura, otros del transporte, otros de la venta. Nadie veía el panorama completo. ¿Excepto tú? Yo lo vi porque viví en la casa principal, expliqué, porque escuché conversaciones que no debía escuchar, porque vi cosas que no debía ver. ¿Y por eso decidiste enfrentarlo? Decidí enfrentarlo porque una noche vi a una niña de 12 años llorando en una de las celdas, respondí. Una niña que me recordó a mi hermana pequeña, que murió cuando yo tenía 15 años. Adele, ¿tenías una hermana? Se llamaba Esperanza, dije, y vi cómo Tiburcio entendía la conexión. Murió de fiebre cuando tenía 8 años. Era la única persona pura en nuestra familia. ¿Y la niña de las celdas? También se llamaba Esperanza, respondí. Y cuando la vi allí, encerrada como un animal, supe que tenía que actuar. ¿Qué pasó con ella? La liberé, respondí. Esa misma noche saqué a todas las mujeres y niños de las celdas y los ayudé a escapar. ¿Por eso tu padre ordenó matarte? Eso fue solo el comienzo, dije. Cuando lo confronté al día siguiente, cuando le dije que sabía todo sobre su negocio y que tenía que detenerse, él me dijo que yo había firmado mi sentencia de muerte. ¿Y Próspero te salvó? Próspero había estado sospechando durante meses, intervino el viejo vaquero. Había notado patrones extraños, mujeres que desaparecían, familias que de repente abandonaban sus hogares. Cuando vio que don Casimiro había ordenado matar a su propio hijo, supo que tenía que actuar. ¿Cómo fingieron tu muerte? Próspero conocía a algunos actores itinerantes, expliqué. Pagamos a 3 de ellos para que actuaran como bandidos y atacaran mi diligencia. Usamos sangre de cerdo y mucha dramatización. ¿Y el funeral? Ataúd lleno de piedras y arena, respondió Próspero. Suficiente peso para que pareciera real, pero ningún cuerpo que pudiera ser examinado. ¿Y desde entonces has estado planeando tu venganza? No venganza, corregí. Justicia. Hay una diferencia. ¿Cuál? La venganza es personal, expliqué. La justicia es para todos los que han sufrido por culpa de mi padre. ¿Y esta noche conseguiremos esa justicia? Eso esperamos, respondí. Pero primero necesitamos esas pruebas. ¿Cuál es exactamente el plan? Ustedes van a crear una distracción incendiando el granero, expliqué. Mientras todos los guardias corren a apagarlo, yo voy a entrar por el túnel que conecta la capilla con el sótano. ¿Y después? Primero, voy a liberar a las personas que están encerradas en las celdas, dije. Luego, voy a subir a la oficina de mi padre para conseguir los documentos. ¿Y si te descubren? Entonces improviso, respondí. Pero no voy a salir de allí sin esas pruebas. ¿Y si algo sale mal? Entonces ustedes toman a Esperanza y al bebé y huyen hacia la frontera, respondí. Busquen al padre Miguel en el pueblo de Santa María. Él sabrá cómo contactar a las autoridades federales. ¿No vamos a abandonarte? Van a hacer lo que les digo, insistí, porque si algo me pasa, ustedes son la única esperanza que tienen todas esas familias. ¿Cuándo empezamos? Ahora, respondí revisando mi pistola. Denme 30 minutos para llegar a la capilla. Cuando vean mi señal, enciendan el granero. ¿Qué señal? Voy a encender y apagar una vela 3 veces en la ventana de la capilla, expliqué. Cuando la vean, cuenten hasta 100 y prendan fuego. ¿Y si no ves la señal? Entonces significa que me han capturado, respondí. En ese caso, abortan la misión y se van. ¿Estás seguro de esto? Más seguro que nunca, respondí. He esperado 5 años para este momento. ¿Y si encuentras a tu padre? Entonces finalmente tendré la conversación que hemos estado posponiendo, respondí. Vas a matarlo. Voy a hacer lo que sea necesario, respondí, pero prefiero llevarlo vivo para que enfrente la justicia. ¿Y si él no quiere ir vivo? Entonces, dije, sintiendo el peso de cada palabra, haré lo que debía hacer hace 5 años. ¿Listos? Listos, confirmaron ambos. Comencé mi descenso hacia la hacienda, moviéndome cuidadosamente entre las sombras y evitando los senderos principales.
Cada paso me acercaba no solo a la propiedad, sino a mi pasado, a los recuerdos de un tiempo cuando creía que mi padre era un héroe. La capilla estaba exactamente donde la recordaba, a 200 metros de la casa principal. Mi madre la había mandado construir cuando yo era niño, como un lugar de refugio espiritual. Ahora se había convertido en la entrada a algo mucho más oscuro. Me acerqué con extrema cautela, esperando encontrar guardias, pero el lugar parecía desierto, demasiado desierto. Algo estaba mal. Entré por la puerta lateral, la misma que había usado innumerables veces cuando era niño. El interior olía a incienso viejo y humedad. Encendí una vela y me dirigí hacia el altar donde sabía que estaba la entrada secreta del túnel. Pero cuando llegué allí, me encontré con algo que me heló la sangre. Había una nota pegada al altar, escrita con la caligrafía inconfundible de mi padre. Querido hijo, sabía que vendrías esta noche. Sabía que no podrías resistir la tentación de ser el héroe. Te estaré esperando en el sótano. Ven solo, o las personas que esperas salvar pagarán el precio de tu heroísmo. Tu padre que te ama. Arrugué la nota en mi puño. Me había tendido una trampa, pero no tenía opción. Si había personas inocentes en peligro, no podía abandonarlas. Encontré la entrada del túnel exactamente donde la recordaba. Antes de entrar, encendí y apagué la vela 3 veces en la ventana. Próspero y Tiburcio verían la señal y iniciarían la distracción. Pero ahora sabía que no sería una misión de rescate sigilosa. Sería un enfrentamiento final entre un padre y un hijo, entre el bien y el mal, entre el pasado y el futuro. Descendí por el túnel oscuro, con solo la llama de mi vela para iluminar el camino. Cada paso me acercaba a un destino que había estado evitando durante 5 años. Era hora de enfrentar al monstruo que había creado mi propia sangre. Más. Capítulo 6. El túnel era más estrecho de lo que recordaba, y el aire viciado me dificultaba la respiración. Habían pasado 5 años desde la última vez que había caminado por ese pasadizo secreto, pero cada piedra, cada curva, cada goteo de humedad me resultaba familiar como una pesadilla recurrente. Cuando finalmente llegué al final del túnel, me encontré frente a la puerta de hierro que daba al sótano. Escuché voces del otro lado, pero no pude distinguir las palabras. Apagué mi vela y esperé unos momentos para que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Lentamente abrí la puerta. El sótano estaba iluminado por varias lámparas de aceite que creaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Y allí, en el centro de la habitación, estaba el hombre que había atormentado mis pesadillas durante 5 años. Don Casimiro Villanueva no había cambiado mucho. Seguía siendo un hombre imponente, con el cabello gris perfectamente peinado y los ojos fríos que había heredado parcialmente. Vestía su traje negro habitual, como si estuviera listo para ir a misa en lugar de supervisar la venta de seres humanos. Aurelio, dijo con esa voz que una vez me había consolado cuando era niño y que ahora me daba náuseas. Puntual como siempre. Padre, respondí, manteniendo mi pistola apuntada hacia él, veo que recibiste mi mensaje. ¿Tu mensaje? Mi regreso, dije. 5 años después aquí estoy. Sí, aquí estás, respondió, y se dirigió hacia una silla que había sido colocada estratégicamente en el centro del sótano. Siéntate, hijo, tenemos mucho de qué hablar. Prefiero quedarme de pie, respondí. ¿Dónde están? ¿Quiénes? Las personas que tienes encerradas aquí, dije, los prisioneros. ¿Prisioneros? Mi padre se rió. ¿Esa es la palabra que usas? Prefiero pensar en ellas como huéspedes temporales. ¿Dónde están? Insistí. Seguras, respondió. Por ahora. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo, respondió mi padre. Quiero entender por qué mi propio hijo se convirtió en mi enemigo. Realmente no lo entiendes.
No, respondió, siempre te di todo, la mejor educación, la mejor ropa, la mejor comida. Te preparé para heredar un imperio. ¿Un imperio construido sobre la esclavitud? Un imperio construido sobre la realidad, replicó mi padre, sobre la comprensión de que en este mundo hay predadores y presas. Yo elegí ser un predador. ¿Y yo qué se suponía que fuera? «O de mi sucesor», respondió simplemente, «el heredero de todo lo que he construido, incluyendo este negocio». «Especialmente este negocio», confirmó mi padre. «¿Sabes cuánto dinero genera cada año? ¿Tienes idea del poder que representa? ¿Sabes cuántas vidas has destruido?», repliqué. «¿Tienes idea del sufrimiento que has causado?» «El sufrimiento es inevitable», respondió mi padre con frialdad. «La única pregunta es quién lo causa y quién lo sufre». «¿Y elegiste causarlo?» «Elegí no sufrirlo», respondió. «¿Crees que soy el único? ¿Crees que este negocio existe solo por mí? ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que soy parte de una red mucho más grande», explicó mi padre. «Hombres poderosos en México, en Estados Unidos, en Europa, todos participan en este comercio. ¿Y eso lo justifica?» «No necesita justificación», respondió. «Solo necesita eficiencia». «¿Y Esperanza Herrera? ¿Ella también es parte de tu eficiencia?» «Esperanza Herrera es una oportunidad», respondió mi padre. «Una oportunidad para enseñarte una lección importante». «¿Qué lección?» «No, que las consecuencias de la traición son permanentes», respondió. «Que cuando desafías a tu familia, todos los que amas sufren». «¿Dónde está?», pregunté apretando el gatillo de mi pistola. «Muy cerca», respondió mi padre. «Pero no la encontrarás a tiempo». «¿A tiempo para qué?». «Para salvarla», respondió. «Ya ves, hijo, mientras tú has estado jugando al héroe, yo he estado jugando al estratega». «¿Qué hiciste?». «Nada que no fuera necesario», respondió. «Pero me temo que tu nueva familia adoptiva va a sufrir las consecuencias de tu idealismo». «Maldito seas», rugí dando un paso hacia él. «¿Vas a dispararme?», preguntó mi padre calmadamente. «¿Vas a matar a tu propio padre?». «Si es necesario». «¿Para salvar a una mujer que apenas conoces?». «Para salvar a una madre inocente», corregí, «y a su bebé y a todas las otras personas que has lastimado». «¿Y después qué?», preguntó mi padre. «Después de que me mates, ¿qué planeas hacer?». «Destruir tu red», respondí. «Exponer todos tus crímenes». «¿Con qué pruebas?». «Con los documentos que guardas en tu oficina», respondí. «Con los registros de todas tus transacciones». «¿Te refieres a estos documentos?», preguntó mi padre, y sacó una carpeta de debajo de su silla. «¿Qué?». «Los traje conmigo», explicó. «Pensé que tal vez querrías verlos». «¿Por qué?». «Para que entiendas la magnitud de lo que estás tratando de destruir», respondió mi padre. «Para que veas que esto es más grande que tú, más grande que yo, más grande que cualquier ideal que puedas tener». «¿Qué hay en esos documentos?». «Nombres», respondió mi padre. «Nombres de jueces, sheriffs, políticos, empresarios, todos los hombres respetables que participan en este negocio. Y si me matas, si tratas de exponer esto, todos ellos van a perseguirte», explicó mi padre. «Van a casar a tu nueva familia, van a asegurar que ninguno de ustedes viva para contar la historia». «¿Me estás amenazando?». «Te estoy educando», respondió mi padre. «Te estoy mostrando por qué fingí tu muerte hace 5 años. No fue para protegerme a mí, fue para protegerte a ti». «¿Protegerme?». «De las consecuencias de conocer la verdad», respondió. «De las consecuencias de tratar de cambiar un sistema que es más poderoso que cualquier individuo». «Entonces, ¿qué quieres?». «Quiero que te unas a mí», respondió mi padre. «Quiero que ocupes tu lugar como mi heredero. Quiero que ayudes a expandir el negocio en lugar de destruirlo». «¿Y si me niego?». «Entonces Esperanza Herrera y su bebé van a sufrir», respondió mi padre. «Y todos los que los han ayudado también van a sufrir». «¿Dónde están?», pregunté de nuevo. «Dije que estaban cerca», respondió mi padre. «No dije que estuvieran aquí». «¿Qué quieres decir?».
Quiero decir que mientras tú venías aquí para ser el héroe, mis hombres fueron a visitar a la familia Maldonado, respondió mi padre con una sonrisa cruel. No, exclamé. Oh, sí, confirmó mi padre. Tiburcio traicionó mi confianza, y las traiciones tienen consecuencias. ¿Qué hiciste? Nada irreversible, respondió mi padre. Todavía. ¿Qué quieres? Quiero que elijas, respondió mi padre. Puedes matarme aquí esta noche. Puedes tratar de ser el héroe. Pero si lo haces, Esperanza, su bebé, Refugio y todos los demás van a morir. ¿Y si no te mato? Entonces te unes a mí, respondió mi padre. Te conviertes en mi socio, ayudas a expandir el negocio, y todos los que amas viven como esclavos, como empleados, corrigió mi padre, con beneficios. ¿Y si hay una tercera opción? No la hay, respondió mi padre. La vida es simple, hijo. Hay predadores y presas, poder y sumisión, supervivencia y muerte. ¿Y tú elegiste la supervivencia? Elegí la victoria, respondió mi padre, y ahora tú tienes que elegir también. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta que salga el sol, respondió mi padre. En ese momento, mis hombres van a resolver la situación. ¿Y si acepto? Entonces mañana empezamos a trabajar juntos, respondió mi padre. Padre e hijo, construyendo un imperio que durará generaciones. ¿Y si me niego? Entonces mañana estarás enterrando a las personas que más te importan, respondió mi padre. Miré a mi padre, el hombre que me había dado la vida pero que había elegido la muerte para tantos otros. Miré los documentos en sus manos, la evidencia de una corrupción que se extendía como una telaraña por toda la región. Y por primera vez en 5 años supe exactamente qué tenía que hacer. «Padre», dije bajando mi pistola. «¿Sí, hijo? Hay una cuarta opción que no consideraste». «¿Cuál?» «Que yo no vine aquí solo», respondí y sonreí. «Y que mientras tú estabas aquí hablando conmigo, mis amigos estaban rescatando a las personas que amas. Que Próspero y Tiburcio no fueron a incendiar el granero», expliqué. «Fueron a buscar a tu contadora, a tu cocinera, a todas las personas que te sirven por miedo, pero que estarían dispuestas a testificar contra ti si supieran que estás acabado». «¡Mientes!», rugió mi padre. «¿Miento?», pregunté. «Entonces, ¿por qué puedo escuchar gritos viniendo desde arriba?». Era cierto. Desde algún lugar en la casa principal podían escucharse gritos y ruidos de pelea. «No», susurró mi padre. «No puede ser». «Sí, puede ser», respondí. «Porque subestimaste algo muy importante». «¿Qué?». «Que incluso en el corazón de la oscuridad», dije, volviendo a apuntar mi pistola hacia él, «siempre hay gente dispuesta a luchar por la luz». Capítulo 7. Los gritos desde la casa principal se intensificaron y pude ver el pánico creciendo en los ojos de mi padre. Durante todos estos años, él había mantenido el control absoluto de cada situación, pero ahora se enfrentaba a algo que no había previsto, que las personas que había aterrorizado finalmente se unieran contra él. «¡Anselmo!», gritó mi padre hacia las escaleras. «¡Anselmo, ven acá!». Pero no hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de piedra del sótano. «¿Dónde está tu guardaespaldas?», pregunté, manteniendo mi pistola apuntada hacia él. Debe estar ocupándose de la situación», murmuró mi padre, pero su voz había perdido toda su seguridad anterior. «O tal vez», dije, «también él decidió que ya era suficiente». «Anselmo nunca me traicionaría», rugió mi padre. «Ha estado conmigo durante 10 años. ¿Como Joaquín Herrera estuvo contigo hasta que su conciencia le impidió continuar?», pregunté. «¿Como Esteban Morales estuvo contigo hasta que se convirtió en un inconveniente?». «Eso era diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté. «Porque ellos no eran familia, porque no tenían tu sangre, porque ellos eran empleados», gritó mi padre. «Tú eres mi hijo, ¿y eso me hace diferente?», pregunté. «¿Me hace más valioso que todas las personas que has destruido?».
Te hace especial, respondió mi padre. Te hace parte de algo más grande. ¿Parte de qué?, pregunté. ¿Parte de una red de traficantes y asesinos? Parte de un imperio, rugió mi padre. Parte de algo que durará generaciones. ¿Construido sobre cuántos cadáveres?, pregunté. ¿Sobre cuántas lágrimas? Sobre la realidad, gritó mi padre. Sobre la comprensión de que el mundo es cruel y que solo los fuertes sobreviven. ¿Y qué hay de la compasión?, pregunté. ¿Qué hay de la justicia? Son lujos, respondió mi padre. Lujos que solo pueden permitirse los poderosos. Como Esperanza Herrera, pregunté. Ella era un lujo. Ella era una oportunidad, rugió mi padre. Una oportunidad para enseñarte una lección. ¿Qué lección? Que las decisiones tienen consecuencias, gritó mi padre. Que cuando desafías a tu familia todos sufren. ¿Y qué hay de tu decisión?, pregunté. ¿Qué hay de las consecuencias de convertirte en esto? Yo elegí la supervivencia, respondió mi padre. ¿Y ahora qué eliges?, pregunté, dando un paso hacia él. Ahora elijo. Mi padre se detuvo y por primera vez en la conversación pareció inseguro. ¿Qué eliges?, insistí. Elijo. Mi padre miró hacia las escaleras, luego hacia los documentos en sus manos, luego hacia mí. Elijo continuar luchando. ¿Contra qué? Contra ti, gritó mi padre. Contra tu idealismo, contra tu debilidad. ¿Debilidad?, pregunté. ¿Proteger a los inocentes es debilidad? Sí, rugió mi padre, porque los inocentes siempre mueren, porque el mundo pertenece a los que están dispuestos a ensuciarse las manos, como tú ensuciaste las tuyas, como yo las ensucié para darte todo lo que tienes, gritó mi padre. Todo lo que eres se lo debes a mi trabajo sucio. ¿Todo lo que soy?, pregunté. ¿Un fugitivo? ¿Un hombre que ha pasado 5 años escondiéndose? Un hombre que está vivo, respondió mi padre. Un hombre que tiene la oportunidad de elegir. ¿Y qué elijo? Eliges unirte a mí, gritó mi padre. Eliges ser mi heredero. Eliges continuar lo que comencé. ¿O qué? ¿O todos mueren?, rugió mi padre. Esperanza, su bebé, los Maldonado, todos los que te han ayudado. Incluso si estoy dispuesto a morir por detenerlos. Especialmente si estás dispuesto a morir, respondió mi padre, porque tu muerte no cambiará nada. El negocio continuará. ¿Con quién?, pregunté. Con otros, respondió mi padre. Siempre hay otros dispuestos a hacer lo necesario. ¿Como Anselmo? Como cualquiera que entienda la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que el poder es todo, gritó mi padre. Que la compasión es debilidad, que la justicia es una ilusión. ¿Y el amor?, pregunté. ¿Qué hay del amor? El amor es una herramienta, respondió mi padre, una herramienta de control. ¿Como el amor que sientes por mí? Yo te amo, rugió mi padre. Por eso te estoy dando esta oportunidad. La oportunidad de convertirme en ti, la oportunidad de ser poderoso, respondió mi padre. La oportunidad de controlar tu destino. Y si mi destino es detenerte, entonces tu destino es morir, gritó mi padre. ¿Pero no antes de exponerte?, pregunté y saqué algo de mi chaqueta. ¿Qué es eso? Un diario, respondí. Un diario que he estado escribiendo durante 5 años, con nombres, fechas, lugares, con todo lo que he visto y aprendido. Dámelo, rugió mi padre. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para destruirlo como destruyes todo lo demás? Para protegerte, gritó mi padre. Para proteger a tu familia. ¿Mi familia?, pregunté. ¿Te refieres a Esperanza y su bebé? ¿A Próspero y Tiburcio? ¿A todas las personas que has amenazado? Me refiero a nosotros, rugió mi padre, a la sangre que compartimos. ¿Y qué hay de la sangre que has derramado?, pregunté. ¿Qué hay de las familias que has destruido? Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Porque ellos no son nosotros, gritó mi padre, porque ellos no importan. ¿No importan?, pregunté. Como no importaba Pascual Herrera, como no importaba Joaquín Herrera. Ellos eligieron oponerse a mí, rugió mi padre. ¿Y qué hay de los niños?, pregunté.
¿Qué hay de los bebés que has vendido? ¿Ellos también eligieron oponerse a ti? Los niños son. Mi padre se detuvo, y por primera vez pareció luchar con sus palabras. ¿Los niños son qué? Insistí. Los niños son el futuro, gritó finalmente mi padre, y yo controlo el futuro. ¿Cómo controlaste el mío? ¿Cómo traté de controlarlo? Respondió mi padre. Como debí controlarlo mejor. Y si el futuro no quiere ser controlado, entonces el futuro será destruido, rugió mi padre. Como tú vas a ser destruido. Yo nunca seré destruido, gritó mi padre. Soy más poderoso que cualquier individuo, pero no más poderoso que la justicia. No hay justicia, rugió mi padre. Solo hay poder. Entonces esto es poder, pregunté, y escuchamos pasos bajando por las escaleras. ¡Anselmo!, gritó mi padre. ¡Finalmente! Pero no era Anselmo quien bajaba, era Próspero, seguido por Tiburcio, y detrás de ellos Anselmo, pero con las manos atadas. ¿Qué? Murmuró mi padre. Hola, don Casimiro, dijo Próspero. Creo que es hora de que terminemos esto. ¿Cómo? Anselmo decidió que ya era suficiente, explicó Tiburcio. Cuando le contamos lo que realmente les pasaba a los niños, no pudo continuar. ¡Anselmo!, rugió mi padre. ¡Te ordeno que los mates! Ya no trabajo para usted, respondió Anselmo con voz quebrada. Ya no trabajo para un hombre que vende bebés. ¿Y las mujeres?, pregunté. ¿Las personas que tenía encerradas? Libres, respondió Próspero, todas ellas, y camino hacia sus familias. ¿Y Esperanza? Está segura, respondió Tiburcio. Ella y el bebé están con mi hermana. ¿Y los compradores? Atados en la cocina, respondió Próspero, esperando a las autoridades federales. ¿Llamaste a los federales? El padre Miguel lo hizo, confirmó Próspero. Están en camino. ¡No!, rugió mi padre. No pueden hacer esto. ¿Por qué no?, pregunté. Porque tengo demasiado poder, gritó mi padre, porque conozco demasiados secretos. ¿Como los secretos en estos documentos?, pregunté, tomando la carpeta de sus manos. No los leas, rugió mi padre. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo, respondí. Estoy terminando lo que empecé hace 5 años. ¿Y después qué?, preguntó mi padre. Después de que me arresten, ¿qué planeas hacer? Voy a asegurarme de que todas las víctimas reciban justicia, respondí. Voy a asegurarme de que todas las familias sepan la verdad. ¿Y después? Después, dije, voy a hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo. ¿Qué? Voy a confesarme, respondí. Voy a ir a la iglesia y confesarle al padre Ignacio todos los errores que cometí, todas las oportunidades que perdí. Todas las veces que pude haber actuado y no lo hice. ¿Confesarte?, preguntó mi padre con desprecio. Sí, respondí, porque durante 5 años he estado huyendo no solo de ti, sino de mi propia conciencia, y ya es hora de enfrentar ambas. ¿Y después de confesar? Después, dije, voy a pasar el resto de mi vida tratando de arreglar el daño que nuestra familia ha causado. ¿Nuestra familia? Nuestra familia, confirmé, porque parte de esto es mi culpa también, porque viví en esta casa durante 20 años y no hice nada para detenerte. ¿Y yo?, preguntó mi padre. Tú, respondí, vas a enfrentar la justicia, vas a pagar por todos tus crímenes. ¿Y si me niego? Entonces vas a pagar de todas formas, respondí, porque ya no tienes opción. Siempre hay opción, rugió mi padre. ¿Cuál? «Puedo matarte», gritó mi padre y sacó una pistola pequeña de su chaqueta. ¿Puedes?, pregunté, sin mover mi arma. ¿Realmente puedes matar a tu propio hijo? «Puedo hacer lo que sea necesario», rugió mi padre. ¿Cómo matar a Pascual Herrera?, pregunté. ¿Cómo matar a Joaquín Herrera? Sí, gritó mi padre. ¿Cómo matar a cualquiera que se interponga en mi camino? ¿Incluso a mí? Especialmente a ti, rugió mi padre, porque tú eres el peor tipo de traidor, eres sangre de mi sangre. ¿Y qué eres tú?, pregunté. Soy tu padre, gritó. No, respondí.
Tú eres un extraño que comparte mi sangre. Mi verdadero padre murió hace mucho tiempo. Entonces, rugió mi padre, es hora de que te reúnas con él. Mi padre levantó su pistola, pero antes de que pudiera disparar, Anselmo se movió. A pesar de tener las manos atadas, logró golpear el brazo de mi padre lo suficiente para desviar el disparo. La bala se estrelló contra la pared de piedra, y en el eco que siguió, finalmente apreté el gatillo de mi propia pistola. El disparo resonó en el sótano como un trueno final. Mi padre cayó, y cuando me acerqué a él, vi que tenía los ojos abiertos pero vacíos. Después de 5 años de huir, después de 5 años de pesadillas, finalmente había terminado. ¿Está muerto?, preguntó Tiburcio. Sí, respondí, sintiendo una mezcla de dolor y alivio que no sabía cómo procesar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Próspero. Vacío, respondí honestamente, pero también libre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Anselmo. Ahora, dije, esperamos a las autoridades y después comenzamos a reconstruir. ¿Reconstruir qué? Todo, respondí. Las vidas que él destruyó, las familias que separó, la justicia que negó. ¿Y tú?, preguntó Próspero. ¿Qué vas a hacer tú? Voy a mantener mi promesa, respondí. Voy a ir a la iglesia y confesar. Voy a contarle al padre Ignacio todo lo que pasó, todo lo que he hecho, todo lo que no hice. Y después, dije, voy a pedirle que me ayude a encontrar un nuevo propósito. Un propósito que honre a todas las personas que sufrieron por culpa de mi familia. ¿Y esperanza? Esperanza, respondí, va a ser libre. Ella y su bebé van a tener la oportunidad de vivir sin miedo. ¿Y nosotros? Nosotros, dije, vamos a asegurar que esto nunca vuelva a pasar. 3 días después, estaba arrodillado en la iglesia de Santa Remedios, frente al padre Ignacio. La misma iglesia donde todo había comenzado, donde había conocido a Esperanza y había decidido finalmente enfrentar mi pasado. Padre, dije, vengo a confesar un secreto que he cargado durante 5 años. Un secreto que cambió mi vida y la vida de muchas otras personas. Te escucho, hijo, respondió el padre Ignacio. Soy Aurelio Villanueva, dije, y durante 5 años permití que mi padre continuara destruyendo vidas mientras yo me escondía como un cobarde. ¿Y ahora? Ahora, respondí, estoy listo para pasar el resto de mi vida tratando de arreglar el daño que causé. ¿Cómo? Ayudando a las víctimas a encontrar a sus familias, respondí, testimoniando contra todos los que participaron en la red, usando la riqueza de mi familia para compensar a los que sufrieron. ¿Y después? Después, dije, si Esperanza me lo permite, me gustaría ayudar a criar a su hijo, no como un padre, sino como un protector, como alguien que se asegure de que él crezca en un mundo más justo. ¿Y ella qué dice? Dais que todos merecemos una segunda oportunidad, respondí. Dice que el valor no está en no caer, sino en levantarse después de caer. ¿Y tú qué dices? Digo que por primera vez en 5 años, respondí. No estoy huyendo de quien soy, estoy abrazando quien puedo llegar a ser. ¿Y quién es esa persona? Alguien que honra a los muertos ayudando a los vivos, respondí. Alguien que convierte su dolor en esperanza para otros, como esperanza para esperanza, como esperanza para todos, respondí. Para cada niño que fue separado de su familia, para cada mujer que fue tratada como mercancía, para cada hombre que fue silenciado por oponerse a la injusticia. ¿Y cuándo empiezas? Ya empecé, respondí. El momento en que decidí dejar de huir y enfrentar la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que la redención no es un destino, respondí. Es un viaje que dura toda la vida. ¿Y estás listo para ese viaje? Estoy listo, padre, respondí. Por primera vez en mi vida estoy completamente listo. Y por primera vez en 5 años, cuando salí de esa iglesia, no estaba huyendo hacia la oscuridad. Estaba caminando hacia la luz, con Esperanza a mi lado
y la promesa de un futuro mejor para todos nosotros. La justicia había triunfado, la familia había sido redefinida y la esperanza por fin tenía un hogar. Gracias por seguir esta increíble historia de redención. Si te emocionó este final, déjanos un comentario contándonos cuál fue tu momento favorito y no olvides suscribirte para más historias épicas del Viejo Oeste. Nos vemos en la próxima aventura.